Vamos a dar lectura, hermanos, a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, y voy a estar enfocando simplemente el sermón en el versículo 3 nada más. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La epístola de Pedro es, por así decirlo, una epístola que toca una de las esferas más sensibles de la vida del ser humano. Estamos hablando del sufrimiento. La epístola a los hebreos aborda, por así decirlo, en casi todos sus capítulos, el concepto de sufrir por causa del Señor. Alguien decía que donde quiera que se hable de dolor o de sufrimiento, siempre habrá público. Eso significa que el dolor y el sufrimiento son temas famosos, hermanos, son temas en que repercute casi a toda la humanidad. Yo creo que no hay un solo ser humano que no haya enfrentado momentos de dolor, momentos de prueba. Y en algún sentido las iglesias tratan de dar respuestas a los sufrimientos que tienen que atravesar los seres humanos. ¿Cuántos conocen el movimiento Pare de Sufrir? ¿Han escuchado hablar de este movimiento, de estas iglesias? Ellos te ofrecen una vida cristiana sin problemas. Por eso se llama Pare de Sufrir. Ven a Cristo, ven a la iglesia y paras de sufrir. Y ya no vas a sufrir más. Y muchos de nosotros tenemos de alguna manera un concepto así de la fe cristiana. Cuando yo era niño, por ejemplo, me encantaba compartir el evangelio, hermanos. Pero sin darme cuenta, yo ya había sido sumergido en el movimiento Pare de Sufrir. Imagínense, desde niño. Yo les decía a mis amiguitos: ¿quieren pasar de curso? Acepten a Cristo en el corazón, les decía. Van a pasar de curso. ¿Quieren aprobar el examen? Acepten a Cristo. Van a aprobar su examen. ¿Y sabes qué me pasaba, hermanos? Algunos de ellos aprobaban. Repetían el versículo, sí Señor, la oración, acepto a Cristo en mi corazón. Y algunos aprobaban, pero otros no aprobaban, se aplazaban peor. Y ahí es donde yo decía, pero parece como una estafa eso, ¿verdad? Le estoy prometiendo algo a esta persona, pero no se está haciendo realidad. Cuando ya crecí me di cuenta que esa forma de vivir, esa forma de pensar no es la correcta en la vida cristiana. La Biblia no enseña, hermanos, que los creyentes, una vez que vengamos a Cristo, vamos a dejar de sufrir. De hecho, en esta carta el apóstol Pedro una y otra vez nos exhorta a prepararnos para la prueba, prepararnos para el sufrimiento. En el capítulo 1, versículo 6 de esta misma carta, el apóstol Pedro dice estas palabras: es necesario, hermanos, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 4, versículo 12, vuelve Pedro a recordarnos este mismo principio y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Se dan cuenta? Pedro dice: el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba sobre ustedes, como si alguna cosa extraña, como si algo raro estuviese pasando con ustedes. No, el sufrimiento es algo normal en la vida del ser humano, en este caso en la vida del creyente. Pero los sufrimientos, hermanos, en nuestras vidas no siempre son iguales. No, los sufrimientos vienen de diferentes sabores, sazones. Por ejemplo, yo sufro a veces porque peco. ¿No les ha pasado eso? Cometo un pecado y lloro y me duele porque he pecado contra Dios. Pero a veces sufro por la pérdida de un ser querido, un familiar que se me haya muerto, y sufro. Y el sabor es diferente. Pero
Creo yo, hermanos, en mi convicción de que hay un sufrimiento mucho más doloroso. Hay un sufrimiento que es más intenso. ¿Y saben cuál es? Es el sufrimiento por hacer el bien. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que a veces en nuestra vida tratamos de hacer el bien, tratamos de hacer la voluntad de Dios y peores cosas nos pasan. ¿No les ha ocurrido eso, hermanos? Estamos queriendo orar, llevar a nuestros hijos en el camino del Señor, pero una desgracia pasa, peores cosas suceden. Y es ahí donde viene en nosotros el desaliento. ¿Les ha ocurrido eso? El desánimo. Como decía alguien, caemos. ¿Por qué? ¿Por qué si estoy haciendo el bien? Señor, si realmente estoy tratando de agradarte, parece que las hordas del infierno se levantan y contra mí. Y muchos de los creyentes tienden a desanimarse, a desalentarse y a pensar, ¿para qué entonces voy a hacer el bien? Un hermano me decía en una ocasión, mira pastor, mi vecino todo borracho, le pega a su esposa, o sea, un incrédulo, pero, pucha, ese incrédulo parece más bendecido que yo. Casas aquí, autos aquí, plata, no sufre de nada. Y yo, tratando de ser fiel a mi esposa, tratando de amarla, más desgracias me pasan. Y me decía él, parece que es mejor ser un incrédulo, decía él. Es mejor, parece ya no hacer el bien, es mejor ser malo, hacer el mal. Porque parece que al malo le va bien y al bueno le va mal. Y es aquí donde entra esta carta, hermanos, la carta del apóstol Pedro, porque eso es lo que estaba pasando con estos hermanos de Asia Menor, a quienes el apóstol Pedro está escribiendo. Estos hermanos están padeciendo por hacer la voluntad de Dios. En el año 64, y déjame contarte brevemente, hermanos, en el año 64, después de Cristo, ascendió al trono del imperio romano un hombre llamado Nerón. Nerón llegó a ser el emperador de todo Roma. Y este hombre era despiadado, era un hombre sanguinario, sin escrúpulos. En su ambición de querer reformar, hacer una nueva Roma, Nerón empezó a destruir casas, esculturas, reliquias, templos, dice, en la ciudad de Roma. Y eso ocasionó que los ciudadanos de Roma comenzaran a querer armar una revuelta, a rebelarse. Entonces Nerón, cuando se dio cuenta de esto, redireccionó la revolución y culpó a los cristianos de haber quemado, incendiado toda esa ciudad. Obviamente eso era mentira. Era Nerón el que estaba haciendo esto, pero Nerón culpó al cristianismo, que eran un grupo minoritario en ese tiempo, de haber quemado todas esas casas y todos esos templos. ¿Y saben qué ocasionó eso, hermanos? Persecución. Es ahí donde comienza la masacre contra los cristianos en el año 64. Es aquí donde les meten a los cristianos a los leones y son devorados. Muchos de ellos son colgados como antorchas para iluminar las calles de Roma. Una persecución fatal, hermanos, letal contra el cristianismo. Decía a Cox que estos años no fueron años de escritores, sino de soldados. Estos años no fueron años de predicadores, sino de mártires que pagaron con su propia sangre la confesión de su fe en Cristo, decía este hermano. Este fue el año donde se vieron los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, aquellos que estaban dispuestos a dar sus vidas por causa de su fe en Cristo. Y hermanos, ¿se dan cuenta? El único problema que los cristianos tenían en aquel entonces era que estaban siguiendo a Jesús. Por causa de ser cristianos, sus familias, sus hijos estaban siendo amenazados. Y esto, hermanos, ocasionó obviamente un desánimo, un desaliento. ¿Se dan cuenta? Un sufrimiento por hacer el bien. Y el apóstol Pedro entra con esta carta y les dice a estos hermanos: hermanos, no se desanimen.
No se desalienten, no rompan filas, no se retiren, no tiren la toalla. Somos soldados, somos la milicia del Señor. Mantengan firme su profesión de fe. En el capítulo 2, versículo 2 se va a decir Pedro: mantengan buena vuestra manera de vivir. Mantengan su manera de vivir bien. No piensen que hay que hacer mejor el mal y hay que negar a Cristo. No. Mantengan firme su profesión de fe. Es una exhortación. Y la pregunta que estoy seguro que le hicieron estos hermanos a Pedro es: ¿cómo? ¿Cómo yo puedo mantenerme firme frente al sufrimiento por hacer el bien? ¿Cómo no me puedo desanimar cuando estoy viendo que parece mi vida se está desmoronando? Las acechanzas están tras mí, el peligro tras mí, tras mi familia. ¿Cómo puedo estar firme cuando hablan contra mí? Cuando tengo peligro de muerte, ¿cómo puedo mantenerme animado? ¿Cómo puedo mantenerme firme? Esa es la gran pregunta de estos hermanos. Y Pedro responde: recuerden la obra del Señor. El Señor ha hecho su obra en ti, hermano, y en mí. Y esa es la enseñanza de este versículo 3. El Señor ha comenzado una obra en nosotros. Y vamos a meditar brevemente en eso. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Es lo que Pedro quiere que recuerden para que se mantengan firmes en medio del sufrimiento. Por eso he titulado este sermón: la obra de Dios en medio del sufrimiento. Y solo hay una cosa que Pedro deja claro de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que Pedro dice del versículo 3, ahora acompáñenme allá con sus Biblias. Lo que Pedro le dice a estos hermanos es que nunca olviden que es gracias a Dios que ellos han llegado a la fe en Cristo, que han renacido. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Wow. Nos hizo renacer. Esta es la obra de Dios. Nos hizo renacer. Ahora quiero que pienses en esa palabra. En griego sería anagenao, la palabra que Pedro está usando. Esa palabra se usa únicamente en esta epístola de Pedro. No se usa esa palabra en toda la Biblia, solo Pedro la usa. Y esa palabra renacer o anagenao simplemente significa volver a vivir, volver a nacer. Pedro está llamando la atención de los hermanos al pasado. Hermanos, para apuntar al futuro tienen que recordar el pasado. ¿Qué ha sucedido atrás en sus vidas? ¿Qué ha hecho Dios atrás? Y Pedro les lleva directamente al momento de su conversión, de la conversión de todos esos hermanos. Y es bien interesante, hermanos, que Pedro, por primera vez también y única vez, se va a introducir. O sea, él se va a poner dentro, juntamente con los hermanos, en ese primer acto de conversión. Pedro siempre va a hablar en esta carta en términos de ustedes, lo van a ver. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 6, Pedro va a decir: en la cual vosotros. ¿Anotado? Pedro siempre va a apuntar a los hermanos: ustedes hagan esto. Versículo 13, capítulo 1, verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, Pedro siempre va a decir: hagan esto ustedes, vosotros. Pero en el versículo 3, Pedro no va a decir: hermanos, recuerden ustedes esto. No, Pedro va a decir: recordemos, hermanos, recordemos. Yo también, dice Pedro, el momento de nuestra conversión. Si notan el versículo 3, leamos otra vez. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos, ¿ha notado eso? Nos hizo renacer. Eso es muy importante.
No es que solo pasó eso en ustedes, hermanos. Eso pasó en mí, dice Pedro. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y aquí Pedro nos está llamando a poder contemplar la historia de su conversión. ¿De dónde le sacó Jesús a Pedro? ¿Cómo llegó Pedro al Evangelio? ¿Ustedes recuerdan la historia? Pedro fue elegido como parte de los 12 discípulos. Y Pedro siempre era, hermanos, el líder de los 12. Van a ver ustedes, siempre. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, algunos decían Elías, Eliseo, Jeremías, algunos de los profetas. Y de repente Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes a sus discípulos que soy yo? Y Pedro siempre era el primero. Señor, pregúntame, yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, hermano, siempre era el primero. Siempre era el que estaba adelante en todo. Cuando Jesús les anunció a sus discípulos que iba a morir, Pedro fue el primero en pararse y decirle, no, Señor, no mueras, ¿para qué vas a morir? Que nada de esto te acontezca. Y fue el que escuchó, el único que escuchó de parte de los labios de Jesús decirle, apártate de mí, Satanás. Imagínense, hermano, apártate de mí, diablo, le decía Pedro. O sea, siempre Pedro fue el primero. Y ustedes saben bien que en el momento del arresto de Jesús, antecitos de eso, Pedro fue el único que le dijo a Jesús, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Recuerdan, hermanos? Marcos capítulo 9, donde tú vayas iré yo, y voy a morir si es necesario contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, Señor, yo voy a estar contigo. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás, me vas a negar. Y Pedro insistía, no, Señor, no, yo no te voy a negar hasta la muerte. Ellos te negarán, estos 11, pero yo no te voy a negar, voy a estar contigo. Y el Señor, no, Pedro, me vas a traicionar. Y dice la Biblia, hermanos, esto está en los evangelios, que Jesús fue arrestado y el primero que corrió, el primero que se escapó fue Pedro. Le llevaron al Señor ante el pontífice para golpearlo y Pedro estaba mirando al Señor. ¿Recuerdan la historia? Y la gente le preguntó, este estaba con Jesús, y Pedro decía, no, yo no le conozco. Luego otra mujer preguntaba, pero este se parece a uno de los discípulos del Señor. Y Pedro decía, no, yo no sé. Es interesante, en Marcos nos dice que Pedro maldecía al negar al Señor. Imagínense, Pedro decía, maldito sea ese hombre, yo no le conozco, maldito, ¿se entiende? Maldito de Dios. No, yo no sé nada de él. 3 veces le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿tú eres de Cristo? Y Pedro dijo, yo no lo soy, no conozco a ese hombre. Y el gallo cantó. Y dice la Biblia que cuando el gallo cantó, Pedro, hermanos, eso es asombroso. Pedro, cuando el gallo cantó, miró al Señor. Y el Señor inmediatamente volcó su mirada a Pedro. Imagínense a Jesús, hermanos, todo golpeado, lo puñetearon, lo escupieron. Imagínense, el Señor todo chinchoneado, todo maltratado. Miró a Pedro, se miraron cara a cara, dice Lucas. Es genial, hermanos, eso. Se miraron unos segundos de mirada de ojo a ojo. Y es aquí donde Pedro no puede sostener su mirada al Señor. El Señor le mira a Pedro y lo mira con compasión, con ternura. Era su discípulo. Y Pedro, dice la Biblia, que cerró sus ojos, corrió y lloró amargamente, hermanos. Yo imagino a Pedro, Señor, te he traicionado. No he hecho lo que tenía que hacer. He negado al Hijo de Dios, ¿se entiende? Al Hijo de Dios, al que es digno de toda adoración. Ya mi vida no sirve ahora. Hasta aquí he terminado todo. ¿No les ha pasado así a ustedes, hermanos? Ya no puedo más. He hecho algo terrible, horrible, asqueroso he hecho. ¿Quién me puede rescatar de esto ahora? ¿Quién me puede redimir? ¿Quién me puede sacar? Ya está hecho. Pedro lloraba amargamente, hermanos, y ustedes van a ver en los evangelios que realmente se decepcionó aún de su vida. Él no sabía que Jesús lo amaba
y que Jesús lo iba a renacer de nuevo, iba a darle una nueva vida. Y ustedes ven ese momento ahí en el Evangelio de Juan, cuando Cristo ya resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia que Jesús al primero que fue a visitar fue ¿a quién? A Pedro. ¿Y saben dónde lo encontró a Pedro, hermanos? A Pedro lo encontró en su trabajo, pescando. Imagínense a Pedro: ya no sirve mi vida. Nadie va a poder rescatarme de esto. Y de repente Pedro escucha una voz: Pedro, Pedro. Era su Señor, su maestro. ¿Y saben el Señor qué hace con Pedro, hermanos? Le dice: Pedro, ven, tengo un desayuno para ti. Es genial, hermanos, eso. Huevo con un pescado le prepara Jesús a Pedro. Vamos a desayunar, Pedro. Pedro se sienta a desayunar con Jesús. Esto está en Juan, hermanos, todo esto está en Juan. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan eso, hermanos? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice en griego, en el idioma griego original: Señor, yo no te amo, yo te quiero, Señor. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pedro: Señor, yo te quiero, apacienta mis corderos. Y la tercera vez le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? ¿Y saben lo que Pedro dice, hermanos? Aquí fue el momento de su conversión. Aquí fue cuando Pedro miró a Jesús: Señor, tú sabes. Miren, hermano, la palabra de Pedro: tú me conoces, Señor. Tú sabes lo que es mi corazón. Tú sabes que te amo. Es aquí donde Pedro dice: Señor, si bien he fallado, he pecado, te necesito. Tú me conoces, nadie en este mundo me entiende, solo tú. Y el Señor le dijo a Pedro: pastorea mis corderos. Hijo, pastorea, estás levantado, estás restaurado. De aquí en adelante, hermanos, Pedro se va a convertir en un pescador de hombres, en el gran apóstol Pedro que va a llevar el evangelio. Y es ese Pedro ahora el que está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. ¿Se dan cuenta? Nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad para aprender a vivir. Bendito sea el Señor. Yo no creo que Pedro está hablando aquí fríamente. No, él está alabando al Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, recuerden cómo Él nos ha traído, de dónde nos ha rescatado. Nos hizo renacer. ¿Se dan cuenta? Pedro mismo dentro de ese acto, a mí y a ustedes. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿acaso la vida de Pedro no describe nuestra vida, hermanos? Claro que sí. Nosotros éramos como Pedro, tú y yo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestro pensamiento estaba radicalmente corrupto. Nuestro deseo estaba totalmente caído. Nuestra voluntad, las cosas que hacíamos, estaban totalmente sumergidos en la carne. Pero hay alguien que vino a nuestro rescate, hermanos. Nos agarró y hizo una operación, una cirugía, corazón abierto. Hay alguien que nos encontró en ese lugar, nos trajo muertos en pecado, sacó de nosotros el corazón de piedra, duro, seco, muerto a las cosas de Dios, y colocó un corazón de carne para obedecer sus mandamientos. Y la pregunta es: ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Y Pedro dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow, hermanos! El Dios y Padre de nuestro Señor, de nuestro Rey, es el que hizo ese acto, hizo esa obra en nosotros.
Y la pregunta, nada en nosotros, hermanos. No éramos una novia hermosa, hermanos. Estábamos totalmente corrompidos. Éramos una novia destruida. Y el Señor vio nuestra miserabilidad y se compadeció de nosotros. Y su gran misericordia hizo que nosotros podamos volver a vivir, renacer, nacer de nuevo para el reino de Dios. Cuando yo tenía que casarme, bueno, una de las cosas que por ejemplo me pasó a mí, no les ha pasado a ustedes, hermanos, es ver a la novia. Yo veía a la hermana Paulita y decía, uy, va a ser mi esposa. Y una de las cosas que hacía, no les ha pasado a ustedes, hermanos, es como que, bonita es mi esposa, bonita va a ser, ¿se entiende? Mira sus ojitos, yo decía, en mi mente, ¿no? Su cachetito, es casi más bajita que yo, está bien de estatura, ¿se entiende? Y yo decía, quiero encontrar a mi esposa bella, ¿se entiende, hermanos? Bonita. Y la elijo y me caso. Decía un autor, cuando el Señor fue a buscar a su novia estaba fea y hedionda. La novia del Cordero, nosotros, hermanos, estamos radicalmente corruptos, muertos en delitos y pecados. ¿Ustedes saben cómo huele un muerto, hermanos? Yo sí sé. Y no huele nada rico, hermanos. ¿Cómo huele un muerto? Feo, hermano. Con barbijo hay que entrar. Muertos éramos nosotros, en delitos y pecados, totalmente desfigurada la novia, totalmente arruinada por el pecado, todo desgarbada, así éramos. Olíamos a dragón. Todo esto estaba, hermanos, revolteado en nuestra cara como un zombie, así, ¿se entiende? Así andábamos en la podredumbre del pecado. Y el Señor nos miró, vio nuestra miseria y se compadeció. Su gran misericordia me agarró, me limpió, quitó mi ropa de pecado y me colocó su ropa de justicia. Me hizo nacer de nuevo y me dio una nueva vida. Y ahora soy lo que soy por el Padre de nuestro bendito, glorioso, exaltado Señor Jesucristo. Pedro, hermanos, quiere que recordemos la obra del Padre y la obra del Hijo al momento de sufrir. Aquí es donde cobramos aliento, hermanos. Porque cada uno de nosotros somos la obra de Dios. Tú y yo. Lo que veo en ustedes, hermanos, es la obra del Señor. Son la obra del Padre. Y yo también. Así que nuestro consuelo en el sufrimiento, hermanos, es que estamos en las manos del Señor. Amén. Es que Él nos ha tomado y no nos va a dejar, somos su obra. Y todo lo que Él ha comenzado un día lo va a terminar. Si Él comenzó la obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 1 verso 6. Somos su obra. Él nos hizo nacer de nuevo por su gran misericordia. Así que venga lo que venga en nuestras vidas, así el mundo, hermano, nos persiga y estemos sumidos en el dolor, nuestra esperanza está escondida en Dios. Es que Él nos tomó, Él me tomó y no me va a soltar. Su gran misericordia efectuó en mi vida un nuevo nacimiento. Ahora soy de Él, ya no pertenezco al mundo. Me encanta como el salmista decía, hablando de esto: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto, Señor, tú jamás me abandonarás. Uy. Claro, porque el Señor hizo la obra en mí. Por eso dice Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, en conclusión, el hecho de que recordemos que somos la obra de Dios. Escuche esto, hermano, por favor. Porque de verdad, en el dolor, hermanos, es lo que a veces menos recordamos. Cuando viene el sufrimiento y el dolor, somos a veces tendidos a pensar en lo terrenal, en lo que pasa aquí. Y lo que está haciendo Pedro en este verso 13 es simplemente voltear nuestra mirada al Padre y ayudarnos a entender de que si bien estamos sufriendo lo indecible por hacer la voluntad de Dios, no importa, somos la obra de Dios. Él hizo la obra en nosotros. En sus manos están nuestras almas. Y esto no fue por nosotros, fue por su misericordia. Este es el primer antídoto, hermanos, para luchar contra el sufrimiento en momentos difíciles. Así que recuerda, dile al Señor en oración: soy tu obra, obra de tus manos, Señor. Como Pedro, andaba perdido, yo fui el que te traicionó. Pero tú hiciste una obra en mí, una obra preciosa que nadie puede entender, solamente yo. Una obra de nuevo nacimiento, una nueva vida me diste, Señor. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjenme, hermanos, aplicar ahora este sermón y hacer dos cosas en mi aplicación. ¿Saben, hermanos? Recordar que somos la obra de Dios en medio del dolor, del sufrimiento, nos debe llevar a una vida de adoración. De adoración. Pedro comenzó este verso 3 alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más hermosa que alabar a Dios, hermanos, en medio del dolor. La pregunta viene ahora: ¿qué alabas? ¿Qué adoramos en el momento del sufrimiento? Primero adoramos lo que Él es, y luego adoramos lo que Él ha hecho por mí. Oye bien esto. El apóstol Pedro está dejando bien en claro, hermanos, que Dios, más allá de ser Dios, es nuestro Padre. ¿Han visto eso? Pedro adora lo que para él es Dios. Y Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre. Tú eres mi Padre. Y como Padre, tú sabes lo que estás haciendo con tus hijos. Yo soy tu hijo, tú eres mi Padre. Esa frase es genial, hermanos. Habla de una relación filial, familiar. Y no solo eso, no solamente adores lo que Dios es, sino también adora lo que Él ha hecho por ti. Hermano, nunca olvides que Dios, por su gran misericordia, te hizo renacer. Te dio una nueva vida. Como un bebé, volviste a vivir, pero no ya para la carne, sino para Dios. Ahora eres su hijo, ¿entiendes eso? Su hijo, su hija. Él es tu Padre. Él te engendró ahora. Un nuevo nacimiento ocurrió en tu corazón, en tu vida. Eso significa que ahora tus pensamientos, deseos y voluntad están ahora radicalmente compuestos. Ahora están totalmente restaurados. Ahora puedes pensar como Dios piensa. Ahora puedes desear como Dios desea. Y puedes hacer su voluntad. Ahora eres hijo de Dios. Nunca lo olvides. Él hizo eso sobre ti. Por eso es digno de tu adoración.
digno de tu alabanza. Puedes decirle: bendito ahora sea mi Padre, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Por último, hermanos, y termino con esto. Si hay un deseo más profundo, hermanos, en el corazón de un padre, es que el Señor efectúe esa obra en sus hijos. Una de nuestras oraciones, hermanos, como nosotros, debería ser para con nuestros hijos: que el Señor, así como tuvo misericordia de mí, tenga misericordia de mis hijos. Y así como el Señor me hizo nacer de nuevo a mí, también haga nacer de nuevo a mi generación. ¿Y sabes por qué deberíamos orar así, hermanos? Porque al igual que nosotros, nuestros hijos van a tener que atravesar por sufrimientos y dolores indecibles. Van a tener que atravesar por momentos muy difíciles en sus vidas, hermanos. Y la única manera de poder estar firmes en medio del sufrimiento, la única manera de permanecer en nuestras filas como soldados, es que el Señor haya hecho esa primera obra de renovación en nosotros. Por eso, hermano, tu oración debe ser como papá: Señor, por favor, Señor, ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia, por favor, Señor. Haz que ellos nazcan de nuevo, Señor. Por tu gran misericordia te lo pido. Ese fue el corazón del apóstol Pedro. Y eso es lo que Él nos está llamando ahora a reflexionar. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.